Mi hogar fue abusivo, por decirlo de alguna manera. Por hablar de su madre abusiva. Papá, no quiero que te hagas daño. Y justo ahí Jim. Inmediatamente dije, no, eso es todo, se acabó. Su hija rogándole que parara. Para ser honesto, soy miserable. Óscar de la Hoya no solo perdió la paz después del boxeo, perdió el control de la vida que se suponía debía disfrutar. Pero todo cambió cuando finalmente reveló la herida que el boxeo nunca pudo sanar. Vamos a entrar en detalles. Cómo un niño golpeado del este de la se convirtió en el niño dorado de América. Hay una fotografía que la mayoría de las personas nunca ha visto. No es la fotografía de Óscar de la Hoya parado en el podio olímpico en Barcelona envuelto en rojo, blanco y azul, con una medalla de oro colgando de su cuello. No es la fotografía de él noqueando a Julio César Chávez frente a 100.000 aficionados gritando en Las Vegas. Y no es la fotografía que saldría a la luz años después y amenazaría con enterrar todo lo que alguna vez había construido. No, la fotografía en cuestión es mucho más simple que cualquiera de esas. Es un póster olímpico, y garabateado en la letra de un niño de 12 años del este de Los Ángeles, hay 5 palabras que se convertirían en una profecía o una maldición. Óscar de la Hoya, campeón olímpico. Decía mi nombre Óscar de la Hoya. Ese es el tipo de creencia que te hace o te rompe. Y en el caso del hombre que eventualmente llamarían el niño dorado, casi hizo ambas cosas. Para entender qué le pasó a Óscar de la Hoya, no puedes comenzar con la fama, la fortuna o la caída. Tienes que comenzar donde él comenzó, en una pequeña casa en el este de donde las paredes guardaban más secretos que cualquier ring de boxeo jamás podría. Mi hogar fue abusivo, por decirlo de alguna manera. Esas 7 palabras ni siquiera comienzan a rasguñar la superficie de lo que Óscar soportó de niño. Su madre, Cecilia González de la Hoya, fue por su propia admisión la persona que lo golpeó más en esa casa. No ocasionalmente, no cuando hizo algo terriblemente mal, prácticamente todos los días. Y lo que la gente no sabe es que era muy abusiva físicamente. Umi y yo era el único hijo que lo recibía. Él era el hijo del medio. Sus hermanos, según él, no fueron sometidos al mismo trato, solo Óscar. Y porque nadie fuera de esa casa sabía qué estaba pasando, no tenía a dónde ir. Posteriormente reveló que a los 13 años se había vuelto completamente insensible a los golpes, describiendo momentos en los que su madre lo golpeaba tan sin piedad que ella misma comenzaba a llorar, porque él no mostraba ninguna reacción. Su cuerpo había aprendido a cerrarse. Sus emociones lo siguieron. Pero aquí es donde la historia da el giro que moldaría los próximos 30 años de la vida de Óscar de la Hoya. Toda esa rabia reprimida, todo ese dolor que ya no podía sentir en el exterior, podía sentirlo en el interior. Y el único lugar donde alguna vez se le permitió dejarlo salir fue dentro de un ring de boxeo. Y entonces cuando entro en el ring, yo tendría toda esta ira. Y su padre, Joel de la Hoya Sr., un boxeador aficionado anterior, introdujo a Óscar al deporte cuando el niño tenía solo 5 años. Y a partir de ese momento, el boxeo no fue simplemente un pasatiempo. Fue un salvavidas. Fue el único arena donde todo lo que Óscar sentía no solo era aceptable, sino ventajoso. Ha descrito picturarse la cara de su madre en sus oponentes, desatando todo lo que se vio obligado a tragar en casa. Luego, cuando Óscar tenía 17 años, Cecilia fue diagnosticada con cáncer de mama. Y antes de morir, hizo a su hijo una promesa que pesaría sobre él como un ancla por el resto de su vida. Le dijo que ganara la medalla de oro. Ese era su último deseo. Aquí hay un chico del este de haciéndolo por su madre, ¿sabes? Oh, mejor que lo haga por su madre, ¿sabes? Ese fue su último deseo. Después de que ella falleció, Óscar casi se retira completamente del deporte. No quería luchar más. La persona por la que había estado luchando se había ido. Pero algo lo volvió a traer. Una voz en su cabeza, quizás la de ella, diciéndole que si todavía estuviera viva, querría que continuara. Recuerdo calificar para el equipo porque después de que ella falleció, decidí que simplemente no quería luchar. Así que calificó para el equipo olímpico de Estados Unidos y viajó a Barcelona en 1992. Pero el Óscar de la Hoya que llegó a esos juegos no era el joven luchador vibrante y seguro que el mundo llegaría a conocer más tarde. Fue un fantasma. Ha descrito quedarse en su habitación de dormitorio todo el tiempo, sin interactuar con nadie, sin salir, sin socializar. No sabía si se estaba enfocando o simplemente estaba insensible. Y entonces, justo así, ganó. Pero entonces lo siguiente que sabes, estoy en la cima de ese podio ganando el oro. Pero no hubo celebración. Ningún puño, ninguna lágrima de alegría, solo silencio dentro de un chico de 19 años que había logrado el último deseo de su madre muerta y no sabía cómo sentir nada al respecto. Y no podía llorar, no podía estar feliz, estaba insensible. No fue hasta que las cámaras de televisión lo encontraron después de la ceremonia de medallas que la presa finalmente se rompió. Le hicieron una pregunta en vivo en televisión y de repente todo lo que había estado guardando salió a raudales. Todas estas emociones simplemente. Yo no podía hablar. Solo yo no podía hablar. Yo lo único que recuerdo decir es lo siento por llorar, ¿sabes?
Lo siento por llorar. Cuando regresó a Estados Unidos, Oscar fue al cementerio donde estaba enterrada su madre y colocó la medalla de oro en su tumba, diciéndole que había mantenido su promesa. Y luego en su mente había terminado. Misión cumplida. Y me retiré. Me retiré de en ese momento. Me retiré del boxeo. Yo no quería luchar más. Por supuesto, no se mantuvo retirado. Las filas profesionales vinieron llamando y para su segunda pelea a los apenas 20 años, ganó el título de peso superligero de la OMB deteniendo a Jimmy Bredal, ganando su primer campeonato mundial. Pero lo que las cámaras nunca mostraron fue el precio que pagó para llegar allí. A un peso natural muy por encima de las 130 libras, con una altura de 5'10", Oscar se estaba muriendo de hambre para llegar a las clases de peso más bajas. Hubo días en los que simplemente succionaría una naranja, ¿sabes? No una naranja y una comida, no una naranja y algo de proteína, solo una naranja durante toda una semana mientras entrenaba como un atleta profesional. Comería una naranja al día durante aproximadamente una semana, literalmente, solo para hacer peso. Y sin embargo, cuando se le preguntó si valía la pena, si todo ese sufrimiento servía a un propósito, la respuesta de Oscar fue simple. Puedes pensar en ello, claro, absolutamente, sí, pero tienes que sufrir para ganar, para luchar, para ser campeón, tienes que... Y un campeón es exactamente lo que Oscar de la Hoya se convirtió. Pero el sufrimiento resulta. Era algo con lo que estaba mucho más familiarizado de lo que nadie sabía. 6 clases de peso, 700 millones y un secreto que destruyó todo. A mediados de los años 90, Oscar de la Hoya no era meramente un boxeador, era un fenómeno. Su récord profesional eventualmente llegaría a 39 victorias y 6 derrotas con 30 knockouts, y capturó 11 títulos mundiales en 6 divisiones de peso diferentes, desde peso superpluma hasta peso medio. Detuvo a Julio César Chávez, uno de los luchadores más amados en la historia del boxeo mexicano, por TKO en la cuarta ronda en 1996 e hizo nuevamente en su revancha 2 años después. Superó a Pernell Whitaker, desmanteló a Héctor Camacho, detuvo a Fernando Vargas en un combate por rencilla tan feroz que fue llamado Mala Sangre. Su carrera generó alrededor de 700 millones en ingresos de televisión de pago exclusivamente, una cifra asombrosa que lo colocó entre los luchadores más comercialmente exitosos en jamás ponerse guantes. Pero detrás de cada trofeo dorado había grietas formándose que nadie podía ver, y la primera en hacerse visible al público no fue un escándalo o una confesión, fue una derrota. En septiembre de 1999, Oscar enfrentó a Félix Trinidad en una pelea de unificación de peso welter que se convertiría en una de las peleas más debatidas del boxeo. Oscar dominó los asaltos iniciales y medios con velocidad superior y trabajo de pies, construyendo lo que muchos creían ser una ventaja insuperable en las tarjetas de puntuación. Pero en los últimos 3 asaltos dejó de atacar, circuló, se movió, lanzó casi nada. Trinidad lo superó 64-33 en los asaltos de campeonato, y cuando se leyeron las tarjetas de puntuación, Trinidad tenía la decisión por mayoría. Hasta hoy, una porción significativa del mundo del boxeo cree que Oscar regaló esa pelea. Luego vino Shane Mosley, 2 veces. La primera pelea en 2000 fue para Mosley por decisión dividida en un combate extremadamente competitivo. La revancha en 2003 fue aún más controvertida. Oscar superó a Mosley 221-127 según estadísticas de golpes, y aún así los jueces le dieron la pelea a Mosley. Esa segunda derrota contra Mosley sigue siendo una de las decisiones más controvertidas en la carrera de Oscar e inflamó acusaciones feroces de inconsistencia de jueces en combates de televisión de pago de alto perfil. Pero el desenredo real sucedía fuera del ring. Lo que el público no sabía, y lo que Oscar no admitiría durante años, era que había estado lidiando con el abuso del alcohol y la cocaína que se remontaba a su juventud. Ha declarado que comenzó a beber a los 8 a 13 años, un hábito que creció junto con su fama y el trauma no resuelto de su infancia. En una entrevista histórica de Univisión de 2011, detalló años de abuso de cocaína, consumo abundante durante campamentos de entrenamiento, infidelidad y pensamientos suicidas. Eventualmente ingresó en rehabilitación en el centro Betty Ford, y luego vinieron las fotografías. En noviembre de 2007, surgieron imágenes mostrando a Oscar de la Hoya vestido con ropa interior femenina, medias de malla, tacones altos y una peluca. Las fotos fueron vendidas al New York Post por una modelo llamada Milana Dravnel, con quien había estado teniendo un affair. Oscar inicialmente negó que fueran reales, alegando alteración digital. Dravnel lo demandó por difamación en 2008. Y el caso supuestamente se resolvió por alrededor de 20 millones años después en la entrevista de Univisión y en apariciones posteriores. Admitió que las fotos eran auténticas. Las atribuyó a estar bajo la influencia del alcohol y la cocaína durante uno de sus periodos más bajos, describiendo una maleta que contenía ropa femenina, drogas y evidencia de un hombre que había perdido completamente el control. El escándalo casi lo llevó al suicidio y ha descrito el acto de finalmente admitir la verdad como uno de los momentos más liberadores de su vida. Pero en ese momento, el daño fue catastrófico. La imagen de Golden Boy, el héroe olímpico de aspecto limpio, el hombre de familia, todo fue destrozado en un instante. Y sin embargo, a través de todo esto, Oscar continuó luchando. Su pelea profesional final llegó el 6 de diciembre de 2008 contra Manny Pacquiao.
Pero el hombre que entró en el ring esa noche no era el mismo Óscar de la Hoya que había aterrorizado 6 clases de peso durante más de una década. Lo sabía, la audiencia lo sabía, y Pacquiao ciertamente lo sabía. Muy duro. En realidad, fue necesaria una derrota muy difícil para sacarme del deporte. Óscar fue detenido después de la 8ª ronda, incapaz de responder a la campana. Después, describió la experiencia no en términos de dolor físico, sino algo mucho peor. Y luego mi última pelea, soy como un fantasma de mí mismo. Podía ver las aberturas. Podía ver a Pacquiao parado justo frente a él, completamente abierto después de lanzar combinaciones de 15 golpes. Pero la señal de su cerebro a sus puños simplemente no funcionaría. Manny Pacquiao estaría justo frente a mí. Él sería después de golpearme 15 y luego estaría listo para golpearlo. El hombre que había construido toda una carrera en reflejos rápidos como el rayo ya no podía apretar el gatillo. Simplemente no podía apretar el gatillo. Yo era. Y cuando se le preguntó si Pacquiao lo había lastimado físicamente, su respuesta reveló todo sobre dónde habían estado siempre las heridas reales. Pero nunca sentí dolor en el ring. Solo sentí dolor emocional cuando luché contra Manny. Óscar de la Hoya se retiró formalmente en 2009. La era de Golden Boy terminó, pero la pelea más difícil de su vida apenas estaba comenzando. Retiro, ruina y la niña de 7 años que lo terminó todo. La jubilación para la mayoría de las personas se suponía que era la recompensa. Pones en el trabajo, cuelgas tus guantes y disfrutas de los frutos de décadas de trabajo. Pero para Óscar de la Hoya, la jubilación se sentía menos como una vuelta de honor y más como un colapso en cámara lenta. Cuando alguien le preguntó cómo estaba lejos del ring, su respuesta fue tan cruda y sin filtrar como cualquier cosa que alguna vez hubiera dicho. Para decirte la verdad, y no estaba siendo dramático. No estaba interpretando un personaje para las cámaras. El hombre que había pasado prácticamente toda su vida consciente dentro de un ring de boxeo desde los 5 años hasta los 35 años de repente no tenía nada que golpear, nada por lo que entrenar, nada en lo que canalizar el ruido dentro de su cabeza. Y sin esa salida, el ruido se hizo. Es como ya sabes, el boxeo. Eso es todo lo que sé. Eso es todo lo que sé. Es que comencé a luchar cuando tenía 5 años. Esa vacuidad no solo lo atormentaba emocionalmente, amenazaba con consumir todo lo demás. Y entonces, cuando no estoy pensando en boxeo, cuando no estoy pensando en luchar contra alguien o entrenar o ya sabes, es como, ¿dónde voy? Voy a ir a destruir mi vida. Y por un tiempo, eso es exactamente lo que hizo. Múltiples estancias en rehabilitación, incluyendo un regreso al tratamiento en 2013, justo antes de uno de los eventos más grandes de su propia compañía, la pelea de Mayweather vs. Canelo. Hubo un arresto por DOI en Pasadena en enero de 2017, aunque los cargos fueron finalmente desestimados al año siguiente. Y a través de todo esto, hubo una familia que se estaba fracturando lentamente bajo el peso de su ausencia. Óscar tiene 6 hijos con 4 mujeres diferentes. Sus mayores, Jacob y Devon, nacieron en 1998 de diferentes madres. Su hija, Atiana, nacida en 1999 con Shanna Moakler, fue criada principalmente por su madre e hijastra, Travis Barker. Sus 3 más jóvenes, Oscar Gabriel Jr., Nina y Victoria, vinieron de su matrimonio con la cantante Millie Correttier. En su documental de HBO de 2023, The Golden Boy, los hijos mayores lo confrontaron directamente sobre cómo fue crecer con un padre ausente, describiendo ser criados a través de una pantalla a través de sus combates televisados con apoyo financiero, pero casi ninguna presencia emocional. Oscar mismo ha llamado la paternidad su mayor arrepentimiento, reconociendo que escapó del rol porque nunca habiendo recibido las palabras te amo de su propio padre, se sentía fundamentalmente indigno de darlas. Su matrimonio con Correttier, que comenzó con una ceremonia secreta en 2001, efectivamente terminó alrededor de 2016, aunque el divorcio no se resolvió formalmente hasta noviembre de 2025. En el lado empresarial, Óscar había estado construyendo algo mucho antes de su pelea final. En 2002, mientras aún era un luchador activo, fundó Golden Boy Promotions, que se convirtió en una de las compañías más poderosas del boxeo, promoviendo estrellas como Canelo Álvarez, Ryan García y Vergil Ortiz Jr. La compañía aseguró un acuerdo importante con la plataforma de transmisión DAZN y se expandió a MMA. En su apogeo, Golden Boy representó el cumplimiento de todo lo que Óscar alguna vez quiso ser más allá del ring, un empresario, un constructor, un magnate. Pero el negocio no fue inmune a la turbulencia. Canelo Álvarez se fue en medio de alegaciones de incumplimiento de contrato en 2020. La salida de Ryan García en 2023 implicó demandas mutuas, y en 2026, Vergil Ortiz Jr. presentó una demanda federal alegando que Golden Boy había manejado mal las oportunidades de su carrera y lo había costado peleas principales. Y luego estuvo el edificio, la sede de larga data de Golden Boy en el 626 de Wilshire Boulevard, en el centro de Los Ángeles, un edificio de oficinas de 12 pisos comprado en 2004 por aproximadamente 15 a 16 millones de dólares, se convirtió en el epicentro de los dolores de cabeza financieros de Óscar. Un préstamo comercial de aproximadamente 27 millones en la propiedad, refinanciado en 2015 cuando fue evaluado en alrededor de 40 millones, vencía en julio de 2025.
Golden Boy incumplió el pago. La deuda fue transferida a servicios especiales, y para principios de 2026, aproximadamente 23 millones permanecían pendientes con el valor de la propiedad, habiéndose desplomó a un avalúo de 19 millones. Se presentó una notificación de incumplimiento y se establecieron fechas de subastas de ejecución hipotecaria. A mediados de 2026, la situación seguía sin resolverse con Golden Boy buscando una modificación de préstamo. Los titulares, predeciblemente, fueron despiadados. El jefe de la UFC, Dana White, se burló públicamente de Oscar, haciendo referencia a la deuda de 23 millones junto con el viejo escándalo de 2007, sugiriendo que podría iniciar una página de OnlyFans para pagar su alquiler. Fue el tipo de humillación pública que habría destruido a la mayoría de las personas. Pero Oscar de la Hoya no es la mayoría de las personas. A través de todo esto, lo único que nunca lo dejó completamente fue el picor, el impulso de volver a pasar entre las cuerdas una vez más. En 2021, tenía un comeback legítimo planeado contra Vitor Belfort, pero una hospitalización por COVID-19 en el Breakthrough obligó a la cancelación. Y en los años que siguieron, continuó entrenando, continuó sparring, continuó diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que se sentía mejor a los 53 que en más de una década. Me siento genial, me siento fuerte, me siento listo, me siento corriendo 10 millas, sparring 10 asaltos, comiendo saludable, viviendo bien y limpio. Se estaba preparando para un regreso. Durante semanas y luego meses y eventualmente años, el fuego se hizo más caliente. Floyd Mayweather incluso lo desafió, sintiendo que los rumores eran reales. Oscar estaba listo para decir que sí. Solo necesitaba una cosa, la bendición de su familia. Su esposa dijo que apoyaría cualquier decisión que lo hiciera feliz, luz verde. Entonces se volvió hacia su. ¿Qué crees, niños? Y mi pequeña niña me mira con esos, ya sabes, esos ojos de cachorro. Pequeña niña de 7 años. Y con una sola frase, todo. Inmediatamente dije no. Eso es todo. ¿Se acabó? Justo así, un hombre que había sobrevivido golpes de su propia madre, que se había muerto de hambre con una sola naranja al día, que había luchado contra los hombres más peligrosos del planeta en 6 divisiones de peso, que había soportado el escándalo público más humillante en la historia del boxeo y salió del otro lado, fue detenido en su camino por una niña de 7 años con ojos de cachorro. Ella tiene razón. Lo dijo por una razón. Quizás fue una señal que fue enviada desde arriba, algo así. Y así, escuché no voy a volver nunca más. Entonces, ¿qué le pasó a Oscar de la Hoya? La respuesta, resulta, es todo. Todo lo que puedas imaginar pasándole a una persona, bueno y terrible, triunfante y devastador, todo eso le sucedió. Apareció en la temporada 13 de The Masked Singer, a principios de 2025 como un personaje llamado Fuzzy Peace, interpretando canciones como La Bamba dentro de un disfraz de vaina de guisantes de 3 cabezas. Publica contenido motivacional en Instagram casi todos los días. Habla sobre resets mentales y físicos, sobre rodearse de personas mejores, sobre romper los ciclos de trauma que definieron su infancia. Ha hablado públicamente sobre ser violado a los 13 años por una mujer mayor durante un torneo de boxeo en Hawái, una experiencia que dice lo marcó sus relaciones con mujeres durante décadas. Ha enfrentado múltiples demandas civiles alegando mala conducta sexual de diferentes mujeres en diferentes años. Todo lo cual ha negado y ninguno de los cuales resultó en cargos criminales. Vendió la revista Ring que Golden Boy había comprado en 2007 y declaró públicamente en marzo de 2026 que se arrepiente de la decisión, diciendo que el comprador no mantuvo la integridad de la publicación. A los 53 años, Oscar de la Hoya se sienta en un lugar extraño y complicado. Todavía lidera Golden Boy Promotions, todavía impulsando eventos de boxeo importantes en Las Vegas, Los Ángeles y Nueva York en 2026. Todavía lidiar con una amenaza de ejecución hipotecaria en la sede de su compañía y demandas de sus propios luchadores. Todavía es una leyenda. Todavía tiene defectos y todavía está de su propia manera luchando, porque es lo único que Oscar de la Hoya ha sabido hacer verdaderamente. Lo dijo él mismo en el momento más honesto que probablemente haya tenido en cámara. El boxeo fue su salvador, y sin él iba a destruirse a sí mismo. La tragedia de Oscar de la Hoya no es que cayera, es que lo que lo salvó de la oscuridad de su infancia fue también lo que nunca pudo salvarlo de sí mismo. Si disfrutaste viendo este video, entonces adelante y haz clic en cualquiera de las tarjetas en tu pantalla para obtener más.